Coloquio, el programa económico de la semana, presenta su sección Impuestos y Negocios en la República Dominicana. Bueno, ya saludamos a Pedro Mato, Esteban Delgado, y esta semana hubo dos temas abordados por la cúpula del CONET. Primero con el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, y al día siguiente abordado con el presidente de la República, Danilo Medina, candidato a la reelección presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana y Fuerzas Aliadas. Y Abinader, candidato presidencial de la Convergencia, el PRM y otras fuerzas. Pedro, ahí se habló, en primer lugar, el presidente del CONET se quejó amargamente del impacto negativo del endeudamiento, mientras Luis Abinader hablaba del tema del incremento de los gastos en la administración pública. Y yo quiero, antes de que tú entres en acción, recordar uno de los trabajos que más me han gustado en los últimos 3, 4 años sobre ese tema, que lo escribió Esteban Delgado, diciendo que el país necesitaba una reforma en los gastos, más que en otra cosa, sí, porque ese es el problema. Adelante. Bien, viendo ese tema desde el punto de vista técnico y dándole un vistazo, un análisis de la forma en que los contadores pues analizamos ese tipo de temas, podemos ver el Estado, o no el Estado, sino al gobierno como tal, viendo el gobierno central, que es el que tiene los recursos mucho más, con un valor mucho más elevado, como una gran empresa. Tiene ingresos, tiene gastos y hace inversiones. Los ingresos a través de los impuestos, las inversiones a través de obras que necesita la nación para el buen funcionamiento y para que el sector empresarial que converge en un país se desarrolle. Los gastos, el tema del gasto y el tema del endeudamiento, eso es normal en una empresa, si lo vemos desde el punto de vista como si fuera una empresa privada, constituyen los pasivos en la empresa privada y en el Estado también. Hay dos formas de disminuir los gastos: aumentando los ingresos y aplicando medidas de austeridad en los gastos. En el momento que se hablaba o se tocaba el tema, reflexionábamos sobre ese tema, valga la redundancia. Normalmente el contador, en el momento que está haciendo una auditoría, lo primero que hace es evaluar el rendimiento de los activos en operaciones de una empresa. La primera pregunta que debemos de hacernos en este segmento es, y para los amigos televidentes que nos siguen, es si los activos de nuestro país se están explotando como debe de ser para que produzcan, para que el impacto de la explotación de esos activos produzcan los impuestos que necesita la nación para poder soportar los gastos en un país en crecimiento que cada vez hace mayores demandas. El primer tema es ese, o sea, el primer reto que tienen los gobiernos, o mejor dicho, los candidatos, en este momento, para el que gane las próximas elecciones, es hacerse esa pregunta: ¿hasta dónde yo estoy explotando los recursos que tiene nuestro país en minería, los recursos que tiene nuestro país en el área agrícola, los recursos que tiene nuestro país para producir ganado y leche, los recursos que tiene nuestro país en el aspecto agua y la buena utilización de esa agua? Si la utilizamos bien, tendremos mayores ingresos. Ahora, con relación al gasto, los países en vía de desarrollo tienen gastos que difícilmente puedan aplicar medidas de austeridad. Por ejemplo, el bacheo de los caminos que conducen a zonas productivas y la reparación de esos caminos o de esas carreteras rurales, es muy difícil disminuir en ese sentido. Lo que tiene que ver con el apoyo a las clases más desposeídas, como la tarjeta de solidaridad, el bono gas, el bono luz y esos aspectos, es difícil, pero sí se puede disminuir el gasto, y creo que de ese tema se ha hablado en la parte que tiene que ver con los subsidios y lo que tiene que ver con todos estos recursos que
que son más del 7% del Producto Interno Bruto, que se dedican a incentivar y a subsidiar sectores productivos que quizás ya no sean necesarios que ese subsidio se siga ejecutando. Se supone que el subsidio es para estimular el desarrollo de un sector, y cuando ese sector llega donde tiene que llegar, pues necesariamente el subsidio debe suspenderse. Otro gasto que pudiera, yo diría, disminuir y aplicarle medidas de austeridad es el gasto de publicidad. Siempre me he preguntado como técnico, ¿para qué es necesario hacerle tanta publicidad a una carretera que que en ese momento se está haciendo? ¿Para qué es necesario hacerle tanta publicidad, por ejemplo, a la onza? La onza lo que necesita es más guagua en la calle. Quizás con más guagua en la calle ella se hace la publicidad sola. ¿Para qué hay que hacerle publicidad o para qué hay que consumir tanta papelería cuando el gobierno camina hacia un gobierno electrónico? Quizás hay muchas áreas, y ahí sí entendemos que el empresariado tiene ciertas razones en las que pudiera aplicarse medidas de austeridad, porque son gastos que en su momento no entran dentro de lo que pudiera ser el activo productivo, si conectamos con la introducción. Ahora bien, el gasto de capital, y vi que estuve revisando algunos razonamientos, y dentro de ellos encontré un razonamiento que hizo nuestro amigo y hermano Esteban Delgado, donde él planteaba que en el presupuesto del año 2016, si vemos los 77 mil millones de pesos más o menos destinados al gasto de capital, comparado con el déficit de 633 mil millones, donde el presupuesto general de la Nación del año 2016 para poder soportar los gastos, tanto de capital como gasto corriente, necesita un préstamo, o necesitan préstamos por unos 173 mil millones de pesos. En ese razonamiento que hacía Esteban Delgado decía, bueno, si recortamos totalmente los gastos de capital, pues el endeudamiento prácticamente quedaría sin efecto. Entonces yo le diría a mi hermano Esteban Delgado, no hay forma de disminuir el gasto de capital, porque el gasto de capital sí tiene una rentabilidad social, sí, pero que es diferente a la empresa privada. Déjame interrumpirte, Pedro, porque sí. Entonces estamos generando confusión ahí. Lo que al análisis que tú te referías que había realizado yo era al hecho de que dentro del presupuesto, dentro del diseño del presupuesto, hay un déficit operativo establecido de alrededor de 73 mil millones de pesos para este año, y que en el presupuesto de gastos del gobierno está establecido como gasto de capital alrededor de 75 mil millones de pesos, y hacía referencia a que casualmente, o por coincidencia, o por lo que se quiera interpretar, el nivel de déficit operativo programado para este año es prácticamente igual al nivel de partida presupuestaria para el gasto de inversión. Ahora, yo no dije que no debería gastarse en inversión en ningún momento, porque ¿cómo vamos a plantear que el gobierno no tenga gasto de capital? Eso sería un absurdo en términos analíticos. Lo que dije fue que el gasto de capital programado para este año es o tiene el mismo nivel en cuanto a monto que el déficit programado para este año, pero una cosa no guarda relación con la otra. Sí, en el momento que yo reviso el razonamiento que usted hace en ese diario, quizás lo que quiero aclarar es que es difícil que el gasto de capital tenga algún tipo de variación cuando realmente es lo que necesita el país para llegar al nivel de desarrollo que espera la nación. Con relación al endeudamiento, es cierto que el endeudamiento está en espiral hacia arriba. Eso es cierto. Ahora bien, desde el punto de vista técnico, los pasivos hay dos formas de manejarlo. O se renegocia para que sea la carga mucho más bajita, mucho más equilibrada con los ingresos, o definitivamente se busca la manera de compensar el déficit, en el caso gubernamental, con algunos ingresos que de alguna forma van a tener que buscarlo.
En el segmento anterior nosotros hablábamos de que una forma de paliar y disminuir el déficit era haciendo ciertos ajustes que permitiera que el gobierno se manejara de manera equilibrada entre los ingresos y los gastos. Yo quería, después de escuchar a Esteban y de escuchar a Pedro, hacer una pequeña reflexión. Porque Pedro habló de la publicidad. Depende, Pedro, por ejemplo, del tipo de publicidad. Este es un país ya donde ya se ha cambiado el concepto en muchos casos de la publicidad. Por ejemplo, con el caso de la educación de los adultos, Sí. los programas de educación, sí. programas de salud. Ya, por ejemplo, con las enfermedades tropicales, lo que no se puede es abusar de publicidad improductiva. Ahora, yo pensaba que mi hermano Pedro Matos, como técnico, expresidente del Instituto de Contadores Públicos Autorizados, iba a aterrizar un poco más allá de lo que dijo. Y, por ejemplo, Pedro, el tamaño del Estado. Aquí vemos cuántas instituciones tenemos en materia de transporte. 7, mal contadas, 7 instituciones en materia de transporte. Aquí por una pugna policial que se dio, Pero déjame... no, pero para ponerte otro caso, Ya. una pugna entre la DNCD, un titular de la DNCD y un ex jefe de la policía. Los dos están en retiro hoy. Pues aquí vinieron y crearon el DICAN. Sí, se creó una institución Adicional. Cuando hay una institución que pertenece al Poder Ejecutivo, se llama la Dirección Nacional de Control de Drogas. Y así hemos venido creando... Pero oye, Alex, precisamente esta semana salió una información a propósito de los Panamá, papeles de Panamá. Sí. Había una referencia de que un ministro de España estaba siendo investigado. Y el ministro es nada menos que el ministro en España, ministro de Industria, Energía y Turismo. Sí. O sea, ministro de 3 áreas. ¿Están juntas? Que están juntas en un país como España, con un país desarrollado. En la República Dominicana tenemos un Ministerio de Industria, un Ministerio de Energía y un Ministerio de Turismo. Sin embargo, en España hay un solo ministerio para esas 3 áreas que son tenemos vitales. la Superintendencia de Electricidad como organismo regulador, tenemos la Comisión Nacional de Energía, Sí. tenemos la CDE, tenemos la EGI, Entonces es un conjunto el paquete área de empresas transmisión. en un holding, y cada una tiene su propio consejo de administración Que es un costo. y sus gastos superfluos. Por ejemplo, que tú hacías referencia también, Matos, no se pueden reducir los gastos de inversión. Bueno, yo creo que lo que no se puede reducir es la inversión en obras, pero sí se puede reducir el costo de determinadas obras. Podemos hablar de un camino vecinal que de repente se presupuesta en 40 millones de pesos y termina costando 80 millones de pesos. Y cuando tú haces un análisis de costos en términos reales, es posible que ese camino vecinal se hubiera podido realizar o construir con 20 millones de pesos. Pero yo la le tengo otro aporte. sobrevaluación de obras o de valor de obras que se produce en la República Dominicana, que llega a niveles escandalosos. O sea, obras que bien pudieran costar en términos de costo real, cemento a cemento, varilla a varilla, pudieran costar 1 millón de pesos, y de repente cuando es el Estado que la construye, no, pero salen por 10 o 15 millones de pesos. Pero, entonces ahí lo que hay es sobrevaluaciones y falta de regulación. Ahí entran roles que implica entonces mecanismos mediante los cuales se pueden obtener reducciones de gastos sin la necesidad de dejar de hacer la inversión. Sí, pero hay un tema que sería importante resaltar ahí. Bien enfocado por el hermano Alex cuando habla de las instituciones que están a veces hasta cuatriplicadas o quintuplicadas. Eso es cierto. Ahora, el propio Poder Ejecutivo difícilmente se comprometa a regularlo. Si hay voluntad política, la van a regular. ¿A quién le corresponde el rol de controlar el Estado? El Congreso es al Congreso Nacional, señores. Entonces, lamentablemente, y hay que decirlo porque la idea de este segmento es decir las cosas como son, claro. Lamentablemente, mientras no haya un equilibrio en el Congreso, donde realmente se tomen las medidas que a la nación realmente le corresponde, a que a la nación le convenga en función de lo que debe ser una nación bien regulada, no hay forma de que el Ejecutivo pues tome la medida que tiene que tomar en esos renglones. Otro elemento es el que menciona Esteban, en lo que tiene que ver con los adendos en los contratos de obra. Se supone que en los adendos hay una regulación en la ley de compra y contrataciones
y hay un seguimiento que debe dar la Contraloría de la República, que si hay fallo en ese sentido, pues entonces viene el control social. Hay que preguntarse, la sociedad tiene hay también que preguntarse hasta dónde se está empoderando el control social y hasta dónde el Congreso realmente, que es el primer poder del Estado, está haciendo el trabajo que le corresponde hacer. Para mí el Congreso Nacional lamentablemente sigue siendo un llavero del Poder Ejecutivo. Bueno, termina el segmento y lo terminamos con la siguiente expresión. Pedro Matos quiere un Congreso que realmente regule, pero el presidente Danilo Medina, en una visita recientemente a Pedernales, dijo, yo quiero mi Congreso. Es decir, que el presidente quiere su Congreso para que le levanten la mano, sí. Un Congreso particular. Yo quiero mi Congreso y el pueblo dominicano tiene el reto de responderle al presidente de la República si el Congreso debe responderle al presidente o debe responderle a los 10 millones de dominicanos y dominicanas, de los cuales más de 6 millones tienen derecho al voto en las elecciones del 15 de mayo y que realmente debería tener el pueblo su propio Congreso para que juegue el rol y no de levantamanos a los políticos dominicanos. Retornamos en breve. Esteban Delgado y Alex Jiménez vamos a analizar importantes temas, uno inédito que yo voy a lanzar aquí después de este cambio en el trayecto de los análisis. Coloquio, el programa económico de la semana.